Bueno, en una Argentina consolidada, sí, usted tiene que fijarse que en el 2001... Pues uno y su contexto, ¿no? La playa más grande que yo vi en mi vida fue la del 26 de mayo del 2003, Orlando. Salí afuera, fui. Gente llorando, desocupados, habían perdido sus ahorros por el corralito, es decir, miles y miles de argentinos que demandaban soluciones urgentes y rápidas. Y teníamos una debilidad objetiva e intrínseca para ir construyendo. Nosotros teníamos que marchar sobre olas muy fuertes, muy fuertes, y a veces uno tiene que ir priorizando lo que yo cumplo con mi deber histórico de contarlo. Es decir, porque nunca hice ningún pacto de silencio. Es decir, contar cómo se fueron dando muchas cosas, porque si no después no se entiende. Es decir, hay cosas que no se entienden, entonces el deber de a quién le tocó vivir un momento determinado de la historia argentina en un determinado lugar, por respeto a los ciudadanos argentinos, es contarla tal cual fue. Después está la cuestión valorativa, obviamente. Usted estuvo mal, estuvo bien, lo tiene que haber hecho antes, lo tiene que haber hecho después. Lo que pasa es que uno va valorando cada instancia y cada coyuntura del momento que le tocó vivir, ¿no? Simplemente una cosa cortita. La cultura de la impunidad, y sobre todo lo que tiene que ver con los contratos de los servicios públicos, privatizaciones, debe haber existido siempre en Argentina, y así hubo empresarios que se creían que así se hacían negocios, yendo a ver al presidente y presionarlo con el lobby. Claro. Ahora, también él creo que es la primera vez, digamos, a propósito de lo que le preguntaba Orlando, es la primera vez que un expresidente cuenta estas cosas. Sí, también. Sí, estaba pensando en eso. Y otro apunte, Cobos cuando se opone, no se opone a temas al azar, se opone a temas que tienen que ver con factores de poder, con intereses de factores de poder. Y Ley de medios, queda claro AFJP, también con estas reuniones retenciones, que cuenta, digamos, temas que afectaban directamente a sectores de los grupos de poder, ¿no? Digo que queda claro también con lo que cuenta Kirchner, dónde está el poder realmente, ¿no? Porque muchas veces ubicamos el poder dentro del gobierno de turno o en el grupo gobernante. La impunidad mediática. Y es importante, bastante importante esa eso. definición que usted hace en este momento es excelente. Es excelente, y responde un poco acá a lo que decía Orlando, es decir, ¿dónde está el poder? Es decir, porque la dirigencia política, cuando uno gana una elección tiene la iniciativa política, entre comillas, ¿no es cierto? Ahora, si ustedes van a mirar el 2003, ¿dónde estaba el poder? No, ¿Quién era Néstor? En esa reunión, sinceridad, yo no me ofendo. Un presidente recién asumido y el dueño del multimedia más importante del país pidiéndole determinada operación o favoritismo en determinada negociación. ¿Dónde está el poder en esa reunión? Era un pingüino que había venido del sur, que no tenía poder, que no tenía mucha relación con los factores de poder, que era una Argentina que estaba desarticulada, anarquizada, donde las bandas financieras hurgaban y donde era un país que estaba quebrado, la habían quebrado en la fe. Era muy difícil, uno tenía que ir marchando sobre un hilito muy fino. Pero es muy bueno que hablemos de todas estas cosas. Los argentinos las tenemos que hablar definitivamente, porque eso nos va a permitir construir un proyecto progresista en serio. Cuando se habla de la deuda, la torrencial, cuando se habla de la deuda, dicen la deuda ilegítima. Es verdad que hubo deuda ilegítima en la Argentina. La estatización de la deuda que hizo Cavallo, como ser la deuda privada antes en plena dictadura militar, cuando fue al Banco Central. Año 82. Año 82. Pero ¿quién legitimó la deuda en la Argentina? El primer gobierno constitucional del 83, y no le hago una imputación. Es decir, fueron a negociar con el Parlamento argentino y los sucesivos gobiernos con los presupuestos que fueron... y todos los diputados que votaron los siguientes presupuestos. No hay que buscar coartadas o atajos para no definirse sobre temas de actualidad, diciendo ahora vamos a hablar de la deuda ilegítima. Nosotros ahora lo que tenemos que hacer es consolidar las posibilidades que la Argentina se vuelva absolutamente viable. Y ahí es donde vienen las determinaciones. Y esto me da pie para pasar al siguiente tape, finalmente. Redrado insiste en quedarse en el Banco Central. Hablamos de eso, de la judicialización de la política en el siguiente tape. Redrado, la judicialización de la política y el Fondo del Bicentenario. ¿Alguna vez la justicia se expidió o tiene la misma potestad que el Ejecutivo de decidir cuándo un tema no, ninguna potestad. La justicia no, ahí parece la intromisión, yo digo, se entromete, se mete en una situación horrible, es un desastre lo que ha sucedido. Porque la doctrina pacífica ha sostenido que antes de que tuvieran rango constitucional los decretos de necesidad de urgencia, también llevaban la conveniencia. ¿Y en cabeza de quién está esto? Solamente de la Presidenta de la Nación, es la que comprende la necesidad y la urgencia. Esto de judicializar la política, yo creo que es empobrecer la política, porque es como quererle decir a un juez lo que uno, por intermedio de los votos o por intermedio del debate político, no puede decir. Es decir, cuando yo no estoy de acuerdo con un político, le pido a un juez
que diga lo que pienso yo en lugar de decir lo que dice el otro, ¿no? Está en línea con nosotros Miguel Ángel Pichetto. Hay dos fallos y hay dos situaciones. Una es el tema del Fondo del Bicentenario. Me parece que es un hecho grave, implica un avance muy fuerte con atribuciones propias y específicas que son del Poder Legislativo. La emergencia, la urgencia de un decreto de necesidad y urgencia solamente puede ser valorado por el Parlamento. Estamos en un momento de la Argentina muy complicado donde aparece a pleno algunos sectores que conforman parte de lo que podría llamarse el partido judicial, que irrumpen y deciden sobre materia económica sensible que no comprenden. Y el otro fallo es que Redrado está fuera del Banco Central. Bernard Shaw decía que cuando un hombre estúpido se avergüenza de lo que está haciendo, siempre dice que cumple con su deber, con lo cual llegué a la conclusión que estaba en presencia de un estúpido y pretendía yo que cambiara su visión. Siempre el ofrecimiento era el mismo. Volvamos al statu quo anterior y yo me quedo. ¿Sabes por qué se quería quedar? ¿Sabes cuánto gana Redrado vos? No. 68 lucas por mes. El doctor Eduardo Barcesata, abogado, denunció penalmente a Martín Redrado, lo acusa y pidió que se lo investigue por malversación de caudales públicos, también por enriquecimiento ilícito. El 19 de enero del año pasado, el Banco Central adjudicó la contratación de la compra de diarios, revistas, suscripciones a Internet y otros objetos coleccionables por 2,2 millones de pesos. El 21 de enero, Redrado autorizó la contratación por 9.400 pesos de un taller de yoga y el 22 de otro similar por 8.200 pesos. Desembolsó 150.000 pesos en pago de funciones de teatro de títeres. El 20 autorizó el pago de 40.000 pesos por el taller de actuación de Daniel Miglioranza. ¿Qué es un banco? Un banco es una institución que hace dinero. Para los clientes. No, para el mismo banco. Sí, ¿qué vivo? Pero cuando te pasan un aviso por la tele no te dice que lo hacen para ellos. No, claro, pero no, porque es de mal gusto. ¿Cómo van a decir, por ejemplo, mire, deposita en este banco porque nosotros que somos los capos y directores de este banco queremos seguir forrándonos de guita y mandarla toda a Suiza? No puede. Otro profesor de teatro fue contratado el 28 de abril por 8.400 pesos. Al día siguiente amplió en 139.000 pesos la compra de diarios, revistas y suscripciones a Internet. El 4 de febrero compró por 106.865 pesos un auto Passat azul. Hombre previsor, el 14 de mayo desembolsó 98.046 pesos con 30 centavos para blindarlo. Para llegar bien preparado a los encuentros internacionales de banqueros a los que por entonces podía concurrir sin autorización del directorio, el 29 contrató un taller de tango por 6.500 pesos. ¿Cómo viste vos toda esta saga desde que comenzó en este cortocircuito entre el Banco Central o Redrado y el gobierno hasta ahora, ¿no? Todas estas idas y vueltas. En principio, lamento que no me haya llamado a mí para que le dé clase de teatro.